Gabriela, Wilfredo. Fortunato. Bueno, tengo 2, 4, 6 personas, 7. Buenas Teoría. noches, compañeros. Buenas noches, dice. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Tengo 2, 4, 6, 8 personas. Y nominalmente, que lo más probable es que no estén, dice 36. ¿No? Ya sabemos que eso lamentablemente es así, ¿no? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Tengo 2, 4, 6, Estamos 8, acá, pero 10 estamos en personas. un lugar donde hace una calor increíble. Desde Santa Cruz. Buenas noches. Mi cámara Buenas no quería. noches, licenciado. Buenas noches. Ya, les entiendo a algunos, ¿no? Pero los que puedan, por favor, prendan su cámara, ¿no? A mí me ayuda mucho a dar la clase. Bueno, tengo unas 10 personas, ¿no? Yes. Buenas noches. Bueno, a ver, esta es la última clase y yo voy a retomar temas de la primera clase que son temas, es un tema muy importante porque yo creo que casi la totalidad de la gente que habla de esto no sabe mucho o no sabe casi nada, ¿no? O sea, es una retórica, digamos, bastante reiterada, pero con una superficialidad muy grande, ¿no? El tema del AIN y la minca se habla así nomás, bueno, y no se entiende ni se profundiza, ¿no? Es una especie de muletilla, digamos, ¿no? Discursiva. Bueno, entonces, esta última clase voy a exponer economía comunitaria. Creo que es muy importante, ojalá a ustedes les aporte. Yo he pasado varios años estudiando esto. Tengo un libro que va a salir publicado, les han pasado como parte de la bibliografía, que es la base de todo el curso. Bueno, y es la última parte de ese libro, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué hay que plantearse para entender la economía comunitaria? Primero, lo que yo ya había, digamos, expuesto en la primera clase, que es la idea de que estamos, o sea, subsumidos a las lógicas del capital, ¿no? Yo creo que a estas alturas del siglo XXI no hay nadie que está exento, y además he explicado las formas en las que se da eso, ¿no? Por ejemplo, el deterioro de los términos de intercambio, ¿no? O, digamos, bueno, toda la explicación que he hecho de la economía, digamos, campesina y comunitaria y su vínculo con el capital, ¿no? Con las relaciones capitalistas. Bueno, entonces ese es uno de los temas. Yo les pido que vean, o se escuchen o se acuerden de la primera clase. Y también un segundo tema para entender la economía comunitaria. Está muy claro que la INOCA, que la voy a explicar ahora con calma, en realidad la INOCA es una especie de mecanismo por el cual se ha intentado, digamos, paliar la imposibilidad de lo que antes era el control vertical de pisos ecológicos, ¿no? O sea, la gran mayoría de ellos acabaron sin tener un control, digamos, como control extendido de los núcleos, digamos, centrales de los ayllus, sobre 4, 5 o 6 zonas ecosimbióticas, les llaman, o archipiélagos multiétnicos o control vertical de pisos ecológicos, ¿no? O sea, donde, digamos, valle, subtrópico, mar, puna y selva, ¿no? Y habrá alguno más, ¿no? Bueno, entonces los grandes ayllus dejaron de tener control de esas zonas por la colonización, pero más por la colonización por la época republicana, ¿no? En especial la época liberal. Bueno, digamos, antes de la liberal,
1874, las primeras leyes de exvinculación con Melgarejo, hasta el fin del siglo, 1900, la derrota de Vilca en 1900, que fue, digamos, se detonó esa lucha por la expropiación de tierras. Bueno, entonces las comunidades, y de ahí del 1900, la derrota de Vilca, hasta los años 20, 30, gobiernan los liberales, y de ahí, bueno, hasta el 52 se sigue expandiendo las haciendas, destruyendo todas las lógicas comunitarias, ¿no? Entonces, lo que estoy planteando es que la herencia fundamental es esta idea del control vertical de pisos ecológicos, ¿no? Que ya la he explicado en la primera clase. Entonces, las dos primeras ideas son, no hay ninguna comunidad, y por eso vamos a ir viendo que se ha ido acabando las tierras de distribución y de las ainocas, incluso las ayañas se van reduciendo, bueno, y se va privatizando la tierra, o sea, se vuelve un sujeto de compraventa, etc. Bueno, todo eso es resultado de que estamos subsumidos en la lógica del capital, ¿no? Bajo muchos mecanismos indirectos. Entonces, por lo tanto, corresponde tanto a economistas como a los hermanos indigenistas también, y todo el que le interese este tema, plantearse esos supuestos, ¿no? No hay manera de entender nada ahorita, menos la economía comunitaria, sin ver su vinculación y la forma en la que el capitalismo está subsumiendo, explotando y extrayendo la riqueza y la excedente a las comunidades indígenas, ¿no? Aunque no son formas capitalistas de producción, son comunitarias, ¿no? Pero es un supuesto muy importante, porque hay visiones completamente para mí equivocadas, que por un lado ven modos de producción comunitarios, por otro capitalistas, y no existe eso. Todo está subsumido al capital, de forma directa o de forma indirecta. Y lo he explicado en la primera clase con mucho detalle, y en parte en la segunda clase también. Bueno. La segunda cosa, el control vertical de pisos ecológicos. También lo he explicado en la primera clase. Y además, ¿por qué se vincula? Vuelvo a repetir, a la cuestión de la INOCA, que lo voy a explicar. La INOCA es a la vez un proceso laboral y a la vez es un sistema productivo, ¿no? Un proceso productivo y un sistema laboral. O sea, implica ciertas formas de trabajar, pero también implica un tipo de organización productiva que consiste en la rotación de cultivos, ¿no? Digamos, para que se aire la tierra, etcétera, después descansa, y además, bueno, es el núcleo de la economía comunitaria, lo voy a explicar ahorita con calma. Bueno, esas dos grandes ideas, y una tercera gran idea que es muy importante es, para entrar a economía comunitaria, es diferenciar economía comunitaria de economía campesina, ¿ya? No son lo mismo en absoluto, aunque haya una cierta base étnica o identitaria similar, seamos aymaras, quechuas o guaraníes o lo que sea. No es lo mismo una economía comunitaria que una economía campesina, ¿ya? Y mucho menos una economía campesina vinculada al mercado de pequeños propietarios. Bueno, es casi ya el momento de destrucción de la economía campesina y mucho más de la comunitaria. Entonces, ese tercer elemento los voy a plantear de forma muy sencilla, además porque nos permite o sea, entrar a fondo a la especificidad de lo que es una economía comunitaria estrictamente. ¿Qué es una economía comunitaria? Bueno, entonces entro a eso. La economía campesina, básicamente, se podría decir que, a ver, está basada en la idea de, digamos, el autoabastecimiento, la autosubsistencia y, digamos, en términos muy sencillos, se podría decir que es un modo de producción doméstico en el que el énfasis está puesto en la reproducción de los productores directos, o sea, los campesinos, ¿ya? Muchos estudiosos plantean ciertos elementos de balances que tiene toda economía campesina, balances entre trabajo y consumo, balances entre trabajo y utilidad del producto, o, ¿no ve? Bueno, entonces, en síntesis, ¿qué es una economía campesina? Una economía campesina es digamos, prioriza la soberanía alimentaria, prioriza el autoabastecimiento, el autoconsumo,
y, digamos, lo que pretende es reproducir a la misma escala, ¿no? O casi más o menos a la misma escala, la vida de los campesinos. ¿Cuál es el elemento central de vinculación con el capitalismo? Que las economías campesinas, como lo que ya he dicho, todas están subsumidas al capitalismo de una forma indirecta o directa, eh, solamente, digamos, producen, y ese es el tema de fondo para entender cierto tipo de economías campesinas y diferenciarlas de otras, solamente producen las economías campesinas que no se están desintegrando totalmente una cierta cantidad de producto para convertirlo en mercancía, ¿no? O sea, la mayor parte del producto de las economías campesinas están, digamos, destinadas al autoconsumo y al autoabastecimiento para justamente lograr la reproducción del campesinado, de los productores directos, que son campesinos. Eh, bueno, en ese sentido, digamos, entonces hay que precisar solo una pequeña cantidad del excedente, digamos un 10, 15 o 20% de su producto, lo destinan al mercado. Y como además son economías campesinas, la mayor parte de su producto es alimento, ¿no? Eh, digamos, productos agrícolas o derivados del pastoreo, ¿no? Digamos, camélidos o vacas, ovejas, etcétera, y queso, leche, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué es una economía campesina? Una economía de sobrevivencia basada en producir valores de uso, diríamos, usando los conceptos que hemos discutido en la anterior clase, valores de uso. Produce valores de uso porque no los produce para el mercado, no produce para intercambiarlo, produce para consumirlo, y una pequeña cantidad lo destina para mercancía, ¿no? Bueno, ahora, fíjense bien, ahí va a estar el tema interesante, mi estimado Mario, y te agradezco mucho, ahí te veo muy atento, a Eulogio, a Wilfredo, bueno, a Elizabeth, a Wilson, que le agradezco muchísimo, incluso está en un auto ahí tratando de escuchar, pucha, muchas gracias, hermano. Joaquín, bueno, y Marina, ¿no? Stephanie también, pero creo que nadie más me está escuchando atentamente, espero que sí, pero me parece que no, 46 supuestamente hay. Bueno, les agradezco, querido Mario, Stephanie, que me están siguiendo, Elizabeth, Marina, Eulogio, etcétera. Joaquín, que está ahí muy inmóvil. Bueno, entonces, ¿cuál es el tema, queridos compañeros, hermanos y colegas? Eso que he descrito ahorita como economía campesina, ¿no? Yo sé que algunos de ustedes, por lo menos los que me están escuchando atentamente, se van a sorprender. Es completamente diferente a un sistema de economía comunitaria, ¿ya? Es completamente diferente. Aunque haya afinidades étnicas, identitarias, todos seamos aymaras, quechos, guaraníes o lo que sea, no es lo mismo. Mucho menos, como les digo, los pequeños campesinos vinculados al mercado, digamos, por ejemplo, digamos, toda la zona del Chapare, no es una forma tradicional de campesinado, ni siquiera de campesinado, ¿no? Porque están muy vinculados al mercado, tienen monocultivo, por lo general de coca, etcétera. Y el campesinado es otra cosa, que es lo que acabo de describir. Digamos, es un campesinado muy mercantilizado, ¿no? Esa podría ser una definición de, por ejemplo, la gente del Chapare. Entonces, pero incluso un campesinado muy mercantilizado o un campesinado no tan mercantilizado eh, es completamente diferente a una economía comunitaria, ¿ya? Y esto es importante porque, a ver, como chisme, solo les cuento un minuto, yo he insistido mucho, ustedes van yo he dado clases en las universidades indígenas, por ejemplo, y en la Universidad de, indígena de está en Chimoré, en la Universidad Indígena Quechua, he ido a dar clases de economía comunitaria, en su entrada está toda una entrada así grandota como, digamos, está el Viracocha, la Puerta del Sol de Tiahuanaco, ¿no? Bueno, eso era Tiahuanacota, no era Quechua, pero bueno. Y uno entra a dar clases, he dado clases de economía comunitaria y no me van a creer, pero
el 90% de la gente ahí decían, pero Jorge, esas son cosas antiguas, me decían. O sea, era una cosa muy sorprendente el nivel de rechazo casi absoluto y además radical de las ideas que les voy a plantear ahorita, de lo que es la economía comunitaria, el Aini, la Minca, la Humaraca, la Inoca, la Sataca, la Vilquicha, el Huaki, la Satapi, que además no conocen nada de eso, solo dicen Aini y no saben ni siquiera muy bien qué es. Bueno, más o menos, ¿no? Minca y ahí llega, ¿no? Bueno, les cuento esa anécdota porque a mí me espanta y me apena y me da mucha rabia que casi no hay estudios serios y profundos y conocedores de la economía comunitaria, ¿no? Paradójicamente, hemos hecho arenga de eso, ¿no? Miles de discursos, pero nadie sabe bien qué es, o muy poca gente. Bueno, o son puras generalidades, ¿no? Algunas cosmovisivas, que las cosmovisivas son muy importantes, etcétera, pero no se puede quedar ahí, ¿no? Bueno, entonces, a ver, empezamos economía comunitaria, insisto, volviendo a precisar que no es lo mismo que economía capitalista, en absoluto, bueno, eso todos tenemos la idea, pero tampoco es lo mismo que una economía campesina, peor de una economía campesina ultra mercantilizada y de monocultivo tipo Chapare. Bueno, ¿qué es la economía comunitaria? Querido Mario, Stephanie, Marina, muchas gracias. Te veo caminando, intentando tener la cámara. Muchas gracias. Bueno, a los 5, ¿cuántos son? 2, 4, 6, 8 personas que me están escuchando. Habrá alguno más por ahí que va a prender ahorita su cámara. Ya. ¿Ves? Ahí hay unos cuantos más. Bueno, ¿qué es la economía comunitaria? Primero, hay un tema muy importante de comprender, a ver, la cuestión central de que la economía comunitaria es un sistema complejo, ¿ya? Un sistema complejo que está basado en lo que podríamos llamar, yo les recomiendo un libro muy bonito sobre Lailo Mugli, Tapia, no me acuerdo el nombre, Lailo Mugli, y Carter y Mamani, que es un libro sobre Irpachico, sobre Viacha, un estudio muy bueno sobre la economía comunitaria. Esos dos libros creo que son los mejores. Bueno, y hay varios otros más, bueno, unos 2 o 3 más, bueno, que ya no los cito, pero ¿qué es? La economía comunitaria es un sistema que tiene lo que se podría llamar un patrón tripartito, ¿ya? ¿Qué quiere decir tripartito? Quiere decir que ese sistema está, digamos, diferenciado en 3 grandes niveles por la forma y el alcance de lo comunitario, ¿ya? Patrón tripartito, está partido en 3, o sea, no está partido, está integrado en 3 aspectos que se complementan. El primero es la famosa sayaña, ¿no? O sea, la sayaña es un nivel de la economía comunitaria que está bajo, digamos, una gestión individual familiar. Ya, digamos, por ejemplo, muchas veces los sistemas comunitarios derivan solamente en sayañas y ahí es donde se convierten en puramente economías campesinas, que son las que he descrito al empezar esta clase. ¿Qué es una economía campesina? Entonces, el primer nivel es la sayaña, bajo gestión individual familiar, pero bajo un tipo digamos, a ver, en esa gestión individual familiar intervienen en términos de sistemas laborales los sistemas comunitarios. En las sayañas se hace AINI, se hace Minca y otras cosas más. Humaraca, que les voy a explicar. Yapana, Yapana familiar, Yapana sindical. Bueno, entonces, un primer nivel, la sayaña, ¿no? Bajo gestión individual familiar. Ahí no define el tipo de producción, de producto, etcétera, la comunidad. Solo interviene ahí la comunidad como para apoyo en el sistema laboral. Ainiming, que voy a explicar después qué es. Todos más o menos saben, creo que es lo único que saben, ¿no? Por lo general la gente. Bueno, entonces la sayaña.
gestión individual familiar, es el nivel menos comunitario de la economía comunitaria. Bueno, y hay un segundo nivel de la economía comunitaria, que es el que no tienen las economías campesinas en absoluto, que está nucleado alrededor de las ainocas. La ainoca es el núcleo del segundo nivel de la economía comunitaria, que significa básicamente las ainocas un sistema productivo de rotación de cultivos. Hay un libro, un artículo maravilloso sobre las ainocas ahorita me he olvidado, Gilles Rivière se llama, un gringo que vivió 10 años en Norte Potosí. Gilles Rivière, un texto muy bonito sobre además las distintas dimensiones de la ainoca, ¿no? La ainoca tiene una dimensión ritual, una dimensión simbólica, una dimensión religiosa, una dimensión familiar y una dimensión productiva. Bueno, yo no voy a explicar los elementos más cosmovisivos, antropológicos, etcétera. Voy a dedicarme más a explicar estrictamente los niveles más económicos. La INOCA es un sistema laboral de rotación de cultivos. ¿Qué quiere decir eso? Eso varía en muchos lugares. Puede ser una rotación de 3 años, de 5 años, de 7 años. Por ejemplo, en Viacha, en la zona de Ilpachico, es 8 o 9 años. Era en los años 50, 60. Ahora, ¿cómo estará? Habría que ir a ver. Bueno, es un sistema de rotación de cultivos, ¿no? Se rota, se pone papa, después de 3, 4 años, o 6, 8, se pone otra cosa, cebada, etcétera. Y después de una rotación entre cebada o papa y algo más, por ejemplo, haba, se deja descansar 3, 4 años, o depende, pero si no hay territorio también, a veces no se respeta eso. Se van acabando las ainocas cuando se va erosionando la economía comunitaria. Bueno, ¿por qué es el segundo nivel? ¿Por qué es el segundo nivel? Porque las ainocas, digamos, tú tienes en tu comunidad un sistema muy complejo de mantas, como una manta así que está, ¿no ve?, bordada por muchos pedazos, en las que digamos, de forma aleatoria están combinadas sayañas y ainocas. Digamos, tú tienes aquí 3 sayañas y más allá tienes 2 ainocas, pero más allá tienes otra sayañita y 3 ainocas. O unita, si es que eres forastero del Ayllu, o los utahuahuas, que tienen poco territorio, ¿ya? Eso voy a explicar después al final también. Bueno, ¿cuál es el tema? La INOCA, eso por favor anótense a los más interesados que realmente quieren saber, etcétera. La INOCA es el segundo nivel de la economía comunitaria porque es bajo decisión comunitaria. Las ainocas se distribuyen en asambleas anuales, bianuales, dependiendo la zona, altiplano, valle, o en el Chaco, los guaraníes, etcétera, que no se llama ainoca, se llama otra cosa. Bueno, a ver, ¿se entiende, querido Mario, Joaquín, Elizabeth, Stephanie? O sea, la ainoca no es como la sayaña. La ainoca la distribuye la comunidad reunida en asamblea. Y a veces define que no te va a dar esta ainoca. Además, digamos, está bajo gestión comunitaria de la asamblea de la comunidad. No la defines vos, no la define ninguna familia. Claro, hay familias que influyen más porque, ¿no ves? Son, digamos, originarios del Ayllu, etcétera, tienen más tierra, bueno, pero está bajo decisión comunitaria. ¿Cuál es el patrón tripartito de la economía comunitaria? Primero la sayaña, porque es decisión individual familiar. Tú decides eso. Incluso en comunidades muy profundamente comunitarias, está muy claro que solo gestionas tu sayaña. No la asumes como propiedad privada y menos puedes venderla. En las comunidades ya erosionadas, que se están desintegrando, claro, la sayaña ya está en venta, ¿no? Y la gente más comunitaria dice, ¿cómo vas a vender la tierra? Es como vender a la mamá, a la Pachamama, justamente. Bueno, entonces, a ver, la sayaña, gestión individual familiar. La INOCA, que es un proceso productivo de rotación de cultivos, está bajo decisión colectiva comunitaria. La comunidad decide sobre esas ainocas. A vos te da 3 ainocas este año, al año no te da ninguna, o 2, o 5. Y así, con todos.
¿Se entiende? Entonces es el segundo nivel de la economía comunitaria. Eso no existe en los, digamos, igual podemos llamarle comunidades, pero no son comunidades en el sentido en el que estoy hablando. En las comunidades campesinas no existe AINOCAS. No hay ese nivel comunitario de definición completamente comunitaria de la distribución de tierras, que es el elemento fundamental, la fuerza productiva y el medio de producción fundamental de una comunidad. ¿Ya? Bueno, entonces ahí ven la cosa clarita, Mario, Stephanie, Elizabeth, Joaquín, Wilfredo, David, que está bien atento. ¿Se dan cuenta? Una comunidad campesina no tiene AINOCAS, o si tiene AINOCAS ya no es campesina, es comunitaria, porque el nivel comunitario es el que define este nivel de rotación de cultivo. Y esas AINOCAS, como les decía, son el resabio, digamos, el tratar de sostener, por ejemplo, en Racaipampa, que es provincia Misque, que ahorita es una autonomía indígena, en Racaipampa, digamos, las AINOCAS son distribuidas tratando de emular el control vertical de pisos ecológicos. O sea, si tú tienes sayañas en lugares donde no hay drenaje, tratan de darte AINOCAS donde hay un poco más de drenaje o de agua. Y así, si tú tienes puros sayañas en la zona más alta, cercana a Tapacarí, Arque, Bolívar, la zona plánica de Cochabamba, tratan de darte tu AINOCA en las zonas más de valle. Racaipampa tiene un control vertical de pisos ecológicos, por lo menos de 3 pisos, ¿no? Entre 1000 y pico metros sobre el nivel del mar, provincia Misque, que sería un inicio de subtrópico, valle, que es lo más común, y altiplano, Puna, tiene las 3. Entonces las AINOCAS están tratando de hacer sobrevivir el control vertical de pisos ecológicos. Ahora sí se entiende, querida Elizabeth, te he visto haciendo así tu cabecita, interesante, se entiende. Te agradezco mucho y me ayuda a dar la clase, ¿ves? No es por caprichoso que les quiero hacer abrir su pantallita, porque si no yo hablo así y no se sabe si escuchan, si entienden. ¿No ve? Muchas gracias, Elizabeth. Entonces, ¿se entiende? Fíjense bien qué interesante. La INOCA es el resabio del control vertical de piso ecológico que tenían los ayllus, que abarcaba el mar, entonces tenían sal, ¿qué más? Pescado, abarcaba la puna, la selva, el subtrópico, que ahí había coca, quinoa, todo, ¿no? Bueno, y como no hay eso, ya no hay ayllus que tengan, no sé, no sé, pues 10.000, 100.000 kilómetros cuadrados, así eran antes los ayllus, ¿no ven? Entonces, digamos, el paliativo es la INOCA. Ahora, ¿qué pasa con el tema? Que, a ver, ese es el segundo nivel. Ahora, ahí hay varias cuestiones que vamos a discutir con calma. ¿Cuál es el tercer nivel de la economía comunitaria? ¿Ya? El tercer nivel de la economía comunitaria es todavía más comunitario que las AINOCAS. ¿Ya? ¿Cuál sería ese tercer nivel? Por ejemplo, las tierras de pastoreo. O sea, la gran mayoría de las tierras de pastoreo son completamente comunitarias si es que la comunidad todavía sigue siendo una comunidad más o menos, por ejemplo, yo tengo amigos que son, digamos, de Hachacarangas, de esa zona, ¿no? Curahuara de Carangas, que son pastores de Puna. También, digamos, en Quillacas, en Pampaullagas, ¿no? Ese es norte Potosí, sur de Oruro. Digamos, todas las zonas de pastoreo, de grandes pastores de Puna, por ejemplo, de llamas, ¿no? Que incluso hacen viajes interétnicos hacia Cochabamba, entonces llevan sal, pero son pastores, no son agricultores. Yo he hecho uno de esos viajes, que es una cosa extraordinaria, dura 2 meses, ahora casi ya no hay, porque llevan en camión. Bueno, el nivel comunitario es mucho más grande en los pastores, por eso los pastores han jugado un papel clave también en la reproducción del ayllu, del simbolismo, de la cosmovisión aymara y quechua, etcétera, etcétera. O sea, el pastor y las zonas de pastoreo son mucho más comunitarias que incluso las ainocas y mucho más que las sayañas. Pero además, muchas ainocas cuando están en época de descanso, cuando hay eso, se vuelven zonas de pastoreo. Entonces hay un vínculo entre las ainocas, que es el segundo nivel
de la economía comunitaria con el tercer nivel, que es el pastoreo. ¿Se entiende, querida Stephanie, Elizabeth, Joaquín, Wilfredo, David, Eulogio? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Hay un tema importante de un tercer nivel. La INOCA y, digamos, mucho más comunitaria las zonas de pastoreo. Ahora, cuando se erosiona la comunidad, empiezan a acercar las zonas de pastoreo y empieza a funcionar como sayaña, o incluso a veces las venden, no sé, pues ahora ya se hace de todo, ¿no? Lamentablemente. Bueno. Pero además, por ejemplo, la gestión de los pequeños bosques o grandes bosques o medianos que hayan, también por lo general, por ejemplo, el Ailo Mugli, que tiene bosques que son a los 1000 metros, 1500 metros, 2000 metros, no 1000 metros, no, 1500 creo que es el más bajo, ¿no? O en Racaipampa o en muchos otros lugares, el Hatun Ailo Yura, que también ahorita es, además son aymaras, entonces el Hatun Ailo Yura, y los de Racaipampa también son aymaras, aunque están en el corazón quechua de Cochabamba, ¿no? O sea, bueno, todo es muy complejo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la gestión de los bosques también es comunitario, o sea, por lo general, estoy hablando, ¿no? Nadie puede decir, bueno, este es mi bosque, aunque incluso esté como parte de una INOCA en un momento o en un lindero, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tercer nivel de la economía comunitaria? Las zonas de pastoreo, los bosques, ¿no? O los pequeños bosques o la gestión de los bosques, porque además es muy importante la gestión de los bosques, es un recurso muy valioso en el altiplano, que no hay bosques, ¿no? Aunque sea un poco de eucalipto o de tola o de lo que sea o de quisguara, bueno, hay que gestionarlo comunitariamente para que no se lo corte todo un tipo y se lo lleve, listo, ¿no? Atribuyendo que es su sayaña, etc. Pero además hay formas comunitarias como la chiquiña o las jaimas, digamos, que lo voy a explicar ahorita con calma. Bueno, pero hasta ahora, querido Mario, Stephanie, Wilfredo, Marina, Elizabeth, Joaquín y algún otro más, Rosemary, que le veo su ojo ahí, gracias por andar caminando con tu cámara. Espero que se esté entendiendo. He explicado el patrón tripartito de la economía comunitaria. ¿Por qué planteo? Está en todos los textos, pero ninguno lo sistematiza bien, o sea, dicen cosas similares. Es un patrón tripartito. La sayaña, el sistema de la INOCA, porque es más comunitaria, y un tercer nivel mucho más comunitario. Zonas de pastoreo, gestión de bosques. Y ahí en el tercero me ha faltado también grandes sistemas de drenaje, ¿no? O construcción de caminos, etcétera. Si, por ejemplo, los regantes de Cochabamba hacen un gran sistema de riego, por ejemplo, en Pairumani, que yo conozco, mi abuelo era de ahí, Pairumani, quechua de Pairumani. O sea, nadie puede decir, bueno, este sistema de drenaje que atraviesa, no sé, toda la comunidad y tiene 6 kilómetros o 10, bueno, nadie puede decir, es mío, ¿no ve? Es comunitario, pues. Ahora hay discusión de cómo hacer las mitas de agua, a dónde llevar, cuándo, a qué hora pones ¿no? el desvío a otro lado. Bueno, pero es otra cosa. Nadie puede decir este sistema de drenaje o este camino o grandes sistemas o las cochas o las grandes lagunas son mías. Todo ese es un tercer nivel del sistema comunitario, que eso sí a veces tienen las economías campesinas, ¿no? Bueno, pero las comunidades están ancladas fundamentalmente en la INOCA, en las zonas de pastoreo, que también se convierten las ainocas en zonas de pastoreo cuando están en descanso, los bosques y grandes sistemas, digamos, productivos, cochas o camellones andinos, ¿no? Cuando se hacen camellones, por lo general, bueno, a veces acaban en ainocas, en sayañas, pero por lo general se intenta, y las lagunas y los sistemas de drenaje y de riego, no. Bueno, ¿se entiende hasta ahí, querida Elizabeth, Mario, etcétera, etcétera? Rosemary, ¿se entiende? El sistema tripartito de la economía comunitaria, ¿no? Sobre todo el núcleo 2 y algunos aspectos del núcleo 3, las economías campesinas no tienen. Eso es todo y gestión individual familiar. Lo defines vos con tu familia y chao. En cambio, lo que les he explicado no es así. Depende de las decisiones comunitarias. Bueno, ahora, ese es el primer aspecto, el primer elemento. El segundo problema de la economía comunitaria es, a ver, lograr
plantearse 4 cosas. Por favor, yo le agradezco muchísimo a Elizabeth, la estoy viendo, anotando. Le agradezco muchísimo. Ojalá le sirva harto lo que estamos discutiendo. 4 cosas. El primero es que la economía comunitaria, como siempre te explican, y muchos de ustedes lo han de vivir, o algunos, o por lo menos algún tiempo de sus vidas, etcétera, hay un tema del control territorial, o sea, lo que podríamos llamar en economía las formas de gestión del territorio. Todo depende de eso, de las formas de gestión del territorio. Si se fijan, todo lo que les acabo de explicar, Sayaña, Inoca, pastoreo, bosques, chiquiña, sistemas de drenaje, riego, etcétera, ¿qué es todo eso? Esos son formas de gestión del territorio, o como le llaman los racaipampeños, control territorial. Un control territorial muy importante, comunitario, que tiene muchos aspectos, comunitario, individual, familiar, mezclado, etcétera, etcétera. Bueno, pero sobre la base de ese control territorial, una segunda cosa es, y ahí yo voy a entrar a fondo, ¿qué procesos productivos hay en la economía comunitaria? ¿Ya? Y entonces voy a describir con calma procesos productivos, ¿ya? Ese es un eje central con el que vamos a estar toda la clase, procesos productivos. O sea, bajo la forma de gestión del territorio, hay cierto tipo de procesos productivos en estos 3 niveles de la economía comunitaria, en el patrón tripartito, ¿ya? Procesos productivos. Pero los procesos productivos es la división clásica de la economía. Lo que pasa es que hay un problema. A los economistas no les interesa un pepino la economía comunitaria porque no da plata, porque no se ponen corbatita para ir a ser banqueros y, ¿no ve? Esquimar a la gente o ser un burócrata, etcétera. Entonces a los economistas no les interesa en absoluto la economía comunitaria. Habrán 3 y 2 son malos. Bueno. Pero el problema es también que a nuestros hermanos, compañeros, indianistas, indigenistas o cataristas, no estudian economía. Eso también es un problema, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? Primero, formas de gestión del territorio o control territorial. Todo lo que he explicado hasta ahorita, de Sayaña, Inoca, bla, 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 todo es control territorial, de un tipo o de otro. Segundo, procesos productivos. ¿Qué procesos productivos hay? Lo dejo ahí con calma. Procesos productivos quiere decir, por ejemplo, un proceso productivo muy diferente al capitalista es la INOCA. ¿Qué es la INOCA? Un sistema productivo de rotación de cultivos. ¿Cuál es su finalidad? No destruir la tierra, no destruir el territorio, hacer que se oxigene otra vez, que le entren nutrientes, que vuelva a tener hidrógeno, porque no ve, digamos, la papa combinada de aquí a 3 años con la haba, sana la tierra, etcétera. Es un sistema productivo de rotación de cultivos, eso es, y que implica elementos de todo tipo, ¿no? Ecológicos, pero también bioenergéticos, bueno, en fin, cosmovisivos, todo, bueno, antropológicos, rituales, todo, ¿no? Podrías decir que, digamos, la adoración a la Pachamama se expresa también en hacer ainocas, ¿no? Porque estás ayudando a la Pachamama en términos concretos, no solo a no morirse, sino, bueno, a reverdecer y a permanecer. Bueno. Entonces, procesos productivos. Voy a entrar con calma a eso. Casi toda la clase voy a estar en 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Procesos productivos, que voy a explicar. Que voy a explicarles solo 4. ¿Ya? Pero la gente ni siquiera habla de eso. Todo es Aini Minca que explican mal y no saben ni siquiera qué procesos productivos tienen las economías comunitarias. Bueno. Tercer elemento. Ahí, querida Elizabeth, me estaba equivocando. Primero es gestión del territorio. Segundo es procesos productivos. Tercero, sistemas laborales. Una cosa es cómo se organiza la producción, que Ainoca es un ejemplo, rotar los cultivos, etcétera. Otra cosa es cómo se trabaja. ¿Ya? Eso es lo más conocido, ya les ha de venir a la mente, los que los veo concentrados y les agradezco, Mario, Elizabeth, Stephanie, Joaquín, bueno, y algún otro que les agradezco mucho, Rosemary, Doris, que están caminando incluso, pucha, les agradezco mucho. Ya, entonces, a ver,
¿Se entiende? Gestión del territorio, procesos productivos, sistemas laborales, cómo se trabaja. Ahí voy a hablar de unas 5 o 6. Sí, unas 6 o 7 les voy a dar, pero las más conocidas son el AINE y la MINCA. El AINE y la MINCA son sistemas laborales. Por eso también, por ejemplo, es muy difícil y a veces encima se abusa de eso. Cuando no estás entendiendo bien este sistema complejo de procesos productivos, claro, puedes decir a un compa en el alto o en cualquier lado, bueno, yo te echo tu casa y tú te echas la mía, y llamarle a eso AINE o MINCA, ¿no ve? Pero estrictamente el AINE y la MINCA es mucho más profundo y complejo porque implica procesos productivos. Ya les voy a explicar, ¿ya? Pero bueno, ese es un elemento muy importante. Sistemas laborales. Les voy a hablar del AINE, la MINCA, la UMARACA, la YAPANA familiar, la YAPANA sindical, las formas de trabajo al partido o por compañía, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí nomás ya hay 6, 7. Bueno, pero además es lo más conocido, ¿no? Querido Mario. ¿Qué más? David. Muchas gracias. Elizabeth. Bueno, hay unos 5 más que están por ahí. Bueno, entonces, ¿se entiende? Voy a entrar ahora a fondo a procesos productivos, sistemas laborales y un tercer elemento que lo he definido como 4 cosas antes. La primera era formas de gestión, procesos productivos, sistemas laborales. Ese es el conjunto de elementos que toma en cuenta la economía. Por eso está organizada así esos 4 elementos. ¿Ya? ¿Cuál es el cuarto elemento? Sistemas comunitarios de usufructo y gestión de los medios de producción. En términos sencillos, ¿cómo se gestionan los medios de producción? La tierra o el territorio, en términos indígenas, comunitarios, la semilla, el ganado, etcétera, ¿no? ¿Cómo concurren los medios de producción? Y es un tema muy importante, porque hay un tema de una desigualdad estructural radical de la economía comunitaria. Lo voy a explicar con calma, que es la diferenciación entre originarios y forasteros, ¿no? O agregados del ayllu. Bueno, lo voy a explicar después con calma. Pero que implica, digamos, una forma de distribución, usufructo y gestión del territorio, la semilla y el ganado, etcétera. Todos los medios de producción. ¿Se entiende cuando digo medios de producción, no ve? Elizabeth, Mario, ¿se entiende, no? Joaquín, David, ¿se entiende? Ya, súper. Bueno, hasta ahí esas 4 cosas en realidad derivan en que tenemos 3 elementos más que nos vamos a pasar toda la clase explicando qué son. ¿Hasta ahí se entiende? Vamos a pasar toda la clase tratando de entender qué son los procesos productivos, qué son los sistemas laborales y cómo son los sistemas comunitarios de adquisición de medios de producción. Lo primero que hay que decir de esas 3 cosas es que están integradas y además dependen unas de otras. ¿Ya? Ese es un tema muy importante. Por ejemplo, a ver, una cosa muy sencilla. El AINI y la MINCA dependen de las sayañas y las ainocas. Por ejemplo, si tú tienes muchísimas sayañas y muchísimas ainocas, es casi imposible que hagas AINIs. ¿Se entiende? Porque vos vas a estar todo el año redondo trabajando en tus sayañas y tus ainocas y no tienes el tiempo necesario para hacer AINI. ¿No ve? ¿Se dan cuenta? Y así vamos a ir viendo. O sea, por ejemplo, los sistemas de riego van a condicionar las formas de organización de los sistemas laborales. Eso se ve mucho en el valle, en los sistemas de riego de los regantes, ¿no ve? Los regantes del valle están súper organizados, ¿no? Incluso había antes, pues todo, yo tengo unos libros del Omar, ¿cómo se llamaba? De la Carmen Peredo, bueno, todos los regantes del valle, de Cochabamba, del Valle Central, del Valle, no sé, del Valle, todos los valles, ¿no? Bueno, y de zonas más alejadas también, o otras zonas, Potosí, etcétera. Bueno, pero ¿qué estoy tratando de decirles? Que los sistemas laborales, los procesos productivos y los sistemas de adquisición de los medios de producción se condicionan y se codeterminan unos con otros. ¿Ya? Lo voy a explicar ahorita con más calma, pero ya les he dado algunos ejemplos, ¿no ve?
Bueno, a ver, ¿con qué empezamos? Con los sistemas laborales, que es lo más conocido. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Cuáles son los sistemas laborales comunitarios en ese patrón tripartito, querido Joaquín, Marina, Eulogio, Aníbar, Foa dice, ¿cómo se llamará el compañero? Buenas noches. Mario, René, David, Wilson, que está ahí manejando, Stephanie, Doris. ¿Ya? Fortunato, Fortunato. Fortunato, un gusto, hermano. Un gusto. Gracias por atender, hermano. me ayuda harto. Un abrazo. Bueno, entonces, a ver, empezamos con los sistemas laborales, ¿ya? ¿Está bien? Los sistemas laborales, a ver, el AINI, ¿qué es el AINI? El AINI es un sistema laboral, vuelvo a insistir, que está condicionado por los procesos productivos, que es lo que nunca se ve cuando la gente habla AINI, 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 minca, 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 ¿ya? El AINI es un sistema laboral muy sencillo, que consiste en, digamos, retribuir trabajo por trabajo. Y más o menos es un cálculo estricto, ¿no? O sea, si yo voy 2 o 3 jornadas y además se tiene que pagar rápido, o sea, no puedes tardarte 3 meses, ¿no ves? Si yo hago un AINI hoy día, no sé, en Corpaputo o ¿qué comunidad conocen? Chijipata Alta, ya, cualquiera, ¿no ves? O Curaguara de Carangas. Haces un AINI ahorita, no puedes tardarte 3 meses y no puedes tú retribuir el AINI, yo voy 2 jornadas y vos media, no, se controla más o menos de forma estricta y además no puedes tardarte 3 meses, o sea, tiene que ser rápido la devolución del AINI. Eso es muy importante porque en el ciclo agrícola, como les estaba diciendo, si tú haces AINI, 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 casi vas a descuidar totalmente tus ayañas y tus ainocas. Y si tienes muchos ayañas y ainocas, ¿qué es lo que pasa? Con los originarios, por eso, por lo general, muchos originarios no hacen AINI, es porque no les alcanza el tiempo. No pueden hacer AINIs, tienen que estar en sus ayañas permanentemente. Bueno, ya. AINI, eso es el AINI. Todos más o menos saben. Aníbar, ¿cómo estás? Te estoy reconociendo, hermano, de las otras clases. Gracias por poner la cámara. Bueno, entonces está bien hasta ahí el AINI, ¿no? Primer sistema laboral. ¿Ve? Segundo sistema laboral, la MINCA. ¿Qué es la MINCA? La MINCA es un sistema laboral en el que el trabajo se lo retribuye por producto. Entonces, también depende de cuántas ayañas y ainocas tienes, que por lo general, cuando tienes muchas ayañas y ainocas que tienes que atender, o en épocas de cosecha, o de siembra, o de aporque, o de otras cosas que necesitan mucha mano de obra, tú prefieres hacer una minca. ¿Se entiende? Porque es más fácil pagarle en producto y además tienes muchas ayañas y tienes muchas ainocas que pagar con AINI. Por lo general, el que tiene AINIs, el que tiene sayañas y ainocas, prefiere la minca. ¿Se están dando cuenta? Entonces, todo está condicionado como un sistema. Y además estoy explicando los sistemas laborales comunitarios. Bueno, AINI está claro. Minca es la retribución del trabajo por producto. Digamos, vienes a trabajar 2 jornadas y te llevas, no sé, X cantidad de papa o de haba o de arveja o de lo que sea. Pero además ahí fíjense bien, después lo voy a introducir con calma. Muchas veces cuando tú no tienes semilla de, no sé, de haba, que es muy importante porque tiene hierro, etcétera, ya, prefieres tú, porque en tus ayañas y tus ainocas no tienes habas, prefieres tú, o sea, el sistema productivo condiciona a los procesos laborales. ¿Por qué? Como no tienes haba, prefieres hacer minca que hacer aini. ¿Se entiende? Porque te van a pagar en haba y no te van a pagar en trabajo. ¿Se entiende, querido Joaquín, Aníbar, Eulogio? Entonces, la minca puede ser también considerada en función de las formas de la sayaña o de la inoca y también de los sistemas comunitarios de adquisición de medios de producción. La minca también puede ser considerada un sistema laboral y a la vez un sistema de adquisición de medios de producción. Por eso es un sistema complejo. Ahora sí me entienden, querido Joaquín, Wilfredo, Elizabeth. La minca no es solo
una manera de organizar el trabajo en la que tú trabajas y te pagan por producto. También es una manera en la que como te pagan por producto, el producto eso se vuelve un medio de producción. Por ejemplo, semilla de haba. ¿Se entiende, querida Elizabeth? Es sorprendente. Es muy sorprendente el sistema comunitario de producción. Eso jamás te lo han explicado, ni siquiera el más pachamamista de los cumpas, cuando te hablan de Minca o cuando hablan de Aini, que están condicionados. La Sayaña, la Inoca, lo que les voy a explicar, la Sataca, la Virquicha, el Huaki, el Tutitacawi, las estructuras comunitarias, todo está condicionado con todo. Y les estoy dando ejemplos de eso. La Minca, por ejemplo, vuelvo a insistir, se puede convertir no solo en una forma de organizar el trabajo en la que se retribuye el trabajo por producto, sino que se convierte en un mecanismo de adquisición de medios de producción. Por eso tú insistes, si no tienes semillas de haba, en hacer mincas y no en hacer ainis. ¿Ya? O lo que les he explicado antes. La gente que tiene muchas ainocas y sayañas prefiere también hacer mincas, ¿ya? Porque es más fácil para él retribuir en producto que ir a trabajar para el otro. Entonces hace minca. Pero eso depende de la estructura productiva de las ainocas. ¿Se entiende? Por eso es tan absurdo cuando a veces, a ver, puedes pues techar tu casa en el alto con tu amigo y el otro viene y te ayuda a techar también tu casa a vos, pero eso no es estrictamente, a ver, toda la complejidad que implica el sistema comunitario de la AINI y la Minca. No es solo un sistema laboral, es también otras cosas. ¿Ya? Bueno, ahora está bien recuperar culturalmente, pero no tenemos que confundirnos, porque también a veces le bautizas a todo de economía comunitaria y en realidad es puro capitalismo saqueador. Y encima estamos hablando, estamos queriendo dar a entender que esas cosas son comunitarias y no son. Por ejemplo, hay todo un debate ahorita de la economía social solidaria. Ya, bueno, será interesante o no, pero no es la economía comunitaria. Y muchas veces esa supuesta economía social solidaria es puro capitalismo. Son cooperativas que se juntan para explotar a los más pobres y a tener producto, a veces, muchas veces. Y además no es un sistema comunitario, ni siquiera más o menos igualitario. O sea, producen entre varios explotados y se ayudan a vender. Es todo el sistema de comercialización, ¿no ve? Es cooperativo, o sea, apoyan, pero es todo un sistema de explotación que remata en una forma de ayudarse a vender, pero eso no es comunitario. Ayudarse a vender bajo la forma de explotar a otros no es comunitario. Entonces, todo lo que hablamos de a veces de cooperativas, de sistemas social comunitarios, no tiene nada de comunitario, es puro capitalismo. Ahora tienen derecho la gente a hacer eso, pero no le bautices de comunitario. Bueno, ¿se entiende? Todo es apasionante, profundo, bien rupturista. Esto es para mí es algo fantástico. Bueno, entonces tenemos Aini Minca en sus diferentes acepciones y profundidades. Por favor, apague su cámara, Macario. Ya. Bueno, Aini Minca. Un tercer sistema laboral es la Humaraca. La Humaraca es un sistema laboral muy similar al AINI, pero que tiene ciertas características. Es una forma ampliada del AINI, ¿ya? Pero, ¿en qué consiste esta Humaraca? Digamos, la forma ampliada del AINI significa que en momentos, digamos, de cosecha o de siembra, tú inyectas una cantidad enorme de trabajo, ¿ya? Además vienen con sus medios de producción, que eso es muy importante. O sea, digamos, en vez de hacer un AINI o una minca en cosecha o en siembra o en otros momentos, porque el AINI y la minca lo haces con 2 o 3 o 5, no sé, depende de la zona, o menos, 2, 3. Pero la Humaraca es un sistema, a ver, un sistema laboral en el que traes a 10, 15 personas, ¿ya? Pero la característica del Humaraca es que es una forma ampliada del AINI que se puede devolver en meses. O sea, eso sí es mucho más laxo. Es mucho más laxo la medición de la cantidad de trabajo que se inyecta, de la cantidad de personas,
Y además, a ver, del tiempo. El AINI es muy estricto, o por lo menos más estricto. No puedes devolver un AINI de aquí a 6 meses. La humaraca sí puedes devolver de aquí a unos 3, 4 meses. Entonces, fíjense bien, este es otro elemento central, fíjense bien. Hay más humaracas donde hay más sistemas de riego, porque por lo general los sistemas de riego condicionan los sistemas laborales y el AINI y la minca no abastecen. Entonces necesitas inyección de enorme cantidad de trabajo. Fíjense bien, otro condicionamiento del sistema laboral, ya no solo a las condiciones de la Sayaña o de la Inoca, sino a las condiciones de que si hay cochas o hay lagunas o hay sistemas de riego, por lo general, vuelvo a repetir, cuando hay sistemas de riego en las zonas del valle donde hay sistemas de riego o en el altiplano, hay muchas más humaracas, por ejemplo, en la cosecha. Las cosechas, por lo general, cuando tienes, no ves, dicen al secano o con riego. Cuando hay riego y no es al secano, la producción agrícola de las comunidades, por lo general, o en muchos lugares, hay mucha humaraca, ¿ya? Bueno, y para no estar con 20 más o 5 más, les describo más rápidamente, he descrito 3 sistemas laborales con sus vinculaciones a otros elementos sistémicos. Por eso es el chiste de la idea de la economía comunitaria como sistema. Bueno, tercer sistema laboral, cuarto sistema laboral. Hay muchos que se llaman, a ver, la yapana, en otro lugar le llaman yanapa, ¿no? Pero además la yapana o yanapa tiene muchas formas. Es un sistema laboral, la yapana o yanapa, que puede tener muchas formas en función a su objetivo. O sea, la yapana puede ser familiar o sindical, por ejemplo. Es un sistema laboral para organizar un tipo de cosecha para el aporte a las federaciones. O la yapana familiar, ¿no? Así. Se puede hacer para la educación, para el profe, para el sindicato, para no sé, para los huérfanos incluso, familiar, etcétera. ¿Cuál es la característica de la yapana o yanapa? Que es completamente diferente a la AINI, a la minca y la humaraca porque es un tipo de organización de un sistema laboral sin retribución, sin cálculo ni retribución directa. Dicen, bueno, ahora de todos los años vienen 3 para hacer yapana, sindical, ¿ya? Por ejemplo, el dirigente va a ir a la ciudad y necesitamos cosechar esta cantidad, o sembrar y cosechar ainoca o sayaña de alguien, y la plata de eso se va a destinar para que vaya el dirigente a la ciudad. Se le van a entregar el dirigente esa plata. ¿Qué es eso? Es un sistema laboral donde, a ver, se hace un trabajo comunitario donde no hay cálculo y no hay retribución. O sea, o la retribución es que el dirigente va a ir y va a hacer el trámite. Es una retribución indirecta. ¿Ya? Entonces, y además de esas hay un montón, ¿no? Digamos, hay la yapana familiar, la yapana sindical, etcétera. Hay otras formas de trabajo que voy a, ¿no? Por ejemplo, a ver, hasta ahí está bien, yapana o yanapa, familiar sindical. Hay otras, por ejemplo, al partido, formas de trabajo al partido, que eso está condicionado por la cantidad de tierra también y territorio. Muchas veces las formas, digamos, a ver, un utahuahua, que es una persona del forastero del Ayllu que no tiene tierras, hace un sistema laboral al partido con alguien que tiene tierras y en sus bordes, digamos, organizan este sistema laboral al partido. O sea, yo pongo semilla, tú pones tierra, que eso no es equivalente. Tierra y territorio es mucho más como medio de producción que tener semilla. Si no tienes territorio, ¿qué haces? No puedes sembrar en ningún lado. Bueno, pero entonces, igual siembran y cosechan juntos porque son familiares y se llevan al partido mitad-mitad.
sea, aunque tú hayas puesto solo semilla y el otro territorio, el sistema laboral, que eso se va a reflejar en un proceso productivo. Eso es muy interesante, ¿no? El WACI, por ejemplo, es una forma de adquisición de medios de producción basado en esta sistema laboral que es al partido. El sistema laboral es al partido, pero el WACI es estrictamente el proceso productivo. O sea, hay gente que le sobra tierra, bueno, a nadie le sobra tierra, pero tiene mucho más tierra, y otros tienen semilla y no tierra, entonces van a mitades a la cosecha para tener nueva semilla. ¿Se entiende? Digamos, la base productiva de cómo se organiza eso se llama WACI, pero el sistema laboral se llama compañía o al partido. Bueno, y están condicionados, sistema laboral, proceso productivo. ¿El proceso productivo en qué consiste? El proceso productivo, WACI, que vuelvo a insistir, lo voy a explicar después con calma o lo voy a retomar, es los que tienen tierra, se combinan con los que tienen semilla y no tienen tierra y van a mitades a la cosecha. Bueno, no sé si se está entendiendo. Un tercer elemento, un cuarto elemento, bueno, quinto ya es, porque hay Niminca, Humaraca, Yapana, familiar, sindical. Un quinto sería compañía o al partido. Bueno, y así hay un montón. Hay otras formas, por ejemplo, la minga, ¿no? La minga, que son trabajos colectivos. Por ejemplo, para tener derecho al festejo en algunas zonas, ¿no? Las mingas. Bueno, pero es un sistema laboral. El peonaje, que ya es otra forma mercantilizada de sistema laboral. O sea, ya te pagan en plata, 60 bolivianos, 100 bolivianos. Bueno, el peonaje. Bueno, hay muchos más sistemas laborales, no voy a insistir, pero por ejemplo, fíjense bien, la gente más pobre también prefiere, porque sabe lo que hemos explicado en la anterior clase, que es los deterioros de los términos de intercambio, ¿no? Tienes que cada vez más producir más para tener menos de lo que te vende el capitalismo. Por lo general, la gente que no tiene muchas hayañas ni ainocas, prefiere minca, porque les retribuyen y prefieren minca, incluso, claro, son conscientes, ¿no? Prefieren minca incluso contra otras formas de sistema laboral, que es el peonaje o pagado en salario. ¿Por qué? Porque si te pagan 60 o 100 pesos, sabes que eso te va a servir menos para vivir que si te pagan en papa, haba, etcétera. Eso te puede durar meses. Entonces, la gente más consciente prefiere minca que plata, ¿ya? O sea, minca que peonaje. Bueno, espero que me estén entendiendo. Ya he aburrido a un montón porque se han cerrado sus cámaras, pero les agradezco a la Stephanie, al Mario, a la Elizabeth, al Foa, que me he olvidado su nombre, Eulogio. Bueno, ya unos 3 más que andan ahí aguantándome. Les agradezco mucho. Pero se entiende hasta ahí, sistemas laborales que implican procesos productivos, medios de adquisición, sistemas laborales de adquisición de medios de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Pero ahí acabo sistemas laborales. Por eso he tratado de... Wilfredo, muchas gracias. Te veo ahí con tu fondo de un bosquecito. Gracias. Bueno, ¿cuántos tengo? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 11 personas. José Oscar también, gracias. Bueno, estamos ahí con sistemas laborales. ¿Se ha entendido? Interesante, ¿no? Ay, ni minca, no es cosa de decir, ay, ni minca, además nadie sabe. Yo les propongo así, la próxima vez que alguien les hable de ay, ni minca, pregúntenle por lo menos 3 sistemas laborales más y que te explique bien qué es el ay ni la minca, ¿no ve? Es el problema también solo de las visiones cosmovisivas, religiosas, etcétera, ¿no? Bueno, que no está mal, insisto. Hay que tener una visión más completa. Bueno, cerramos ahí, querido Mario, Elizabeth, Wilfredo, Stephanie, Eulogio y a unos cuantos más. Cerramos sistemas laborales. Iremos a procesos productivos, ¿ya? ¿Está bien? ¿Me están cachando? ¿Sí? Además estoy así haciendo un poco de teatro para que se airen también. Sé que a ratos es un poco, no sé,
no es difícil, pero no es un tema que la gente conoce. Bueno, procesos productivos. Ya he explicado el primero y el más importante, la INOCA, ¿no? Por ejemplo, les daré el ejemplo, en Tapacarí, por ejemplo, las rotaciones de cultivos son entre 8 y 9 años, ¿no? Bueno, hay muy poca sayaña y en otros lugares en el altiplano no son tan largos, son de 4 o 5 años. Bueno, ya lo he explicado, la INOCA es un sistema de rotación de cultivos, ese es el tipo de organización productiva, más allá de cómo se lo trabaja, ¿sí? En una clásica forma de organización comunitaria. Ya. ¿Está bien? Bueno, paso a la segunda. ¿Cuál es un segundo proceso productivo comunitario? En algunas zonas se le llama Sataka, por ejemplo, en la provincia Ingavi, que es el texto que les he dicho de Pachico. En otras zonas se le llama Tarpocay, ¿ya? Y hay un montón de nombres en otras zonas. Ojalá ustedes algunos me ayuden a definir. ¿Qué sería la Sataka o la Tarpocay o como se llame en otras zonas? Fíjense bien, está vinculado a lo que acabo de mencionarles del trabajo, digamos, del sistema laboral al partido. Está vinculado. ¿Qué es una Sataka como sistema productivo? Es una forma en la que al borde de las parcelas se hace Sataka, es decir, un sistema de cooperación en el que uno pone tierra, semilla y, o sea, todos por igual, digamos, aunque unos ponen tierra, semilla, proceso productivo y sistema laboral, ¿no? Se distribuyen por igual, pero es un sistema productivo. No es lo mismo que la INOCA, ¿ya? No es lo mismo que la INOCA, porque por lo general no implica si va a haber rotación o no de cultivo, ¿ya? Implica que al borde de la parcela, ahora esto generalmente se hace, como les digo, con los forasteros del Ayllu o con lo que en algunas comunidades le llaman los utahuahuas, que no tienen territorio, forasteros del Ayllu. Bueno, entonces, incluso se hace con los paisanos, ¿no? Paisanos citadinos que vienen a Chacachi o a, no sé, a donde sea, de que es la comunidad. Entonces, se recogen uno o dos surcos, ¿no? Eh, por ejemplo, esta Sataka, digamos, que es el borde de la parcela, incluso se hace sin retribución, ¿no? Eso es interesante. ¿Se entiende? O sea, a ver, en un borde de una parcela, por lo general pedregosa, ¿no? De una parcela que puede ser sayaña o puede ser ainoca, o sea, sayaña bajo control individual familiar o ainoca distribuida ese año para ti, haces sataka. ¿En qué consiste? En el borde de la parcela, uno o dos surcos, en realidad es para otro que el dueño de o sea, el gestionador de la sayaña o de la inoca. Pero lo estamos viendo desde el punto de vista de sistema o proceso productivo, ¿ya? Bueno, ahí tienes la sataka, la inoca y la vilquicha, un tercer proceso productivo de las comunidades. A ver, la vilquicha, Quilpicay le llaman en algunos lugares, Quilpicay, está asociado a la cacharpaya, que la cacharpaya es el agradecimiento a los toros, es un momento festivo, ¿no? Bueno, digamos, la vilquicha es un ritual que está asociado a la cacharpaya, etcétera, y es muy parecido a las satacas, solo que en manejo de ganado, ¿ya? ¿Por qué es un proceso productivo? Porque implica que, a ver, cuando nace una, por ejemplo, no sé, nace una ternera, tú tienes que mantener esa ternera, es un sistema laboral, es un proceso productivo. Estás produciendo un nuevo ganado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con la vilquicha, como manejo de ganado, se separa una hembrita o se separa
un ternero para los hijos o el ahijado o el paisano o lo que sea. Es un proceso productivo, ¿ya? Bueno, hasta ahí, digamos, procesos productivos como la inoca, la sataca, la virquicha y, digamos, voy a dar un cuarto proceso productivo que se llama la chiquiña. La chiquiña o las jaimas, que le llaman en algunos lugares, las chiquiñas o jaimas, a ver, es hasta donde yo sé el único, digamos, proceso productivo agrícola, y esto es muy importante, que está en el tercer nivel de la economía comunitaria, ¿ya? Porque, ¿qué es la chiquiña o las jaimas? Es espacios de ainocas y sayañas, ¿ya? Que se hace por cuotas, o sea, digamos, en tu sayaña, se produce por cuotas y es totalmente comunitario. O sea, la producción, la cosecha y el uso de las chiquiñas o las jaimas que se introducen eh, en las ainocas o en las sayañas es totalmente comunitario. Bueno, es otro proceso productivo, es el único agrícola, ¿no? Bueno, aparte de la inoca, obviamente. Bueno, o sea, es el único que está en el tercer nivel de la economía comunitaria. Esa es la definición. O sea, está en el tercer nivel. La inoca, la sataca y la virquicha están en el segundo. Ya. Fíjense bien, ¿ves? Es un sistema bien complejo. Bueno, por ejemplo, se hacen chiquiñas o jaimas para cuotas. El proceso productivo de chiquiña o jaima por lo general funciona con sistemas laborales como la yapana familiar, la yapana sindical o la compañía o al partido. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno. Ya, procesos productivos. Hasta ahí acabo procesos productivos. Si me han entendido por lo menos lo básico de Ainoca, Sataka, Vilquicha, estoy contento. ¿Ya? Son procesos productivos diferentes. Una rotación de cultivos, otros agarrar el borde de las sayañas, ¿no? La vilquicha es un proceso productivo de tener terneras o hembritas preñadas para darle a alguien, pero es un proceso productivo, tienes que mantener esa vaca o no sé, ovejas. Y la chiquiña, un proceso productivo metido en las sayañas o ainocas que son para cuotas. Por eso, por lo general, funcionan con compañía o al partido, o yapanas. Generalmente yapanas, bueno, y generalmente yapanas sindicales, que hacen para cuotas, ¿no? Ya, cuotas para el sindicato, el AILO, etcétera. Bueno, hasta ahí, procesos productivos. Finalmente voy a entrar a formas comunitarias de adquisición de medios de producción, ¿ya? Porque el núcleo de lo último que he dicho que me iba a pasar toda la clase es procesos productivos, sistemas laborales y sistemas comunitarios de usufructo y gestión de los medios de producción, o sea, tierra, semilla, ganado, etc. Ya. Bueno, les agradezco mucho a los que me están atendiendo. Ojalá les sirva harto, porque yo veo que esto no hay. No se discute, no se plantea. Es puro discurso así abstracto, ¿no? Ya. Sistemas laborales, sistemas comunitarios de usufructo y gestión de los medios de producción. ¿Qué sería eso? El primero, ya les he hablado cuando les estaba hablando de los sistemas laborales, se llama el WACI. ¿Qué es el WACI? El WACI es una forma de adquisición de medio de producción que funciona sobre todo con SATACA, o sea, en las bordes de las parcelas se está haciendo SATACA, y entonces implica el WACI, a ver, donde unos son en tierra, lo he explicado, otros tienen semilla, y, o sea, uno pone tierra, otro pone semilla, y van a mitades. Entonces, por lo general funciona con al partido, como sistema laboral. Ya. Pero ¿por qué el WACI es un sistema comunitario de adquisición de medios de producción? Porque cuando tú cosechas eso, es el ejemplo que les he dado al principio, lo puedes usar como semilla. Es decir, el WACI que estás haciendo
con alguien que funciona como sataka en el borde de la parcela, ¿ya? Tú lo usas como medio de producción, pero también lo puedes usar como medio de consumo, o sea, te comes las habas. Pero por lo general, el waki sirve como adquisición de medios de producción. O sea, haces un waki con alguien para conseguir la semilla que te falta como medio de producción de papa o de otro tipo de papa o papa lisa. Bueno, tenemos 300 variedades de papa, ¿ve? Y sirven para otras, para muchas cosas diferentes. Pero también haba, cebada, que le llaman forraje para el ganado, etcétera. O sea, el waki es un sistema comunitario de adquisición de medios de producción porque funcionando con Sataka consigues un medio de producción que no tienes, que puede ser semilla de algo. ¿Ya? Bueno, ese es un sistema comunitario de adquisición de medios de producción. Otro es el tutitacawi. ¿Qué es el tutitacawi? Es más o menos lo mismo que es la vilquicha o quilpacay en términos de proceso productivo, pero esta vez visto en el tutitacawi como una cuestión festiva, cultural, vinculada a la cacharpaya que les he dicho. Pero ¿por qué tutitacawi? Porque es una herencia de animales que dan los padres cuando se está haciendo la marcada o la quilpa, cuando están haciendo la quilpa del ganado, que en otros lugares le dicen, bueno, la cacharpaya es más agradecimiento a los toros, pero también a veces funciona la cacharpaya como quilpa, o sea, la marca del ganado. Por ejemplo, en Quillacas, Pampaullagas, esas zonas, es muy importante el marcado del ganado, porque son pastores. Lo más importante que hacen es pastar sus, no sé, rebaños de llamas. Y los rebaños de llamas tienen que ser marcados, y ese es el momento de la quilpa. Bueno, en ese momento de la quilpa funciona el tutitacawi, que es, digamos, para un joven que se está casando o para un citadino que va a venir, tú le separas en herencia animales que le dan los padres. Entonces es muy importante porque es un sistema comunitario de adquisición de medios de producción. Puedes llamarle redistribución e intercambio también a través del ayllu, ¿no? Funciona a través del ayllu, el parentesco, le estás dando a tu hijo, ya. Pero véanlo desde el punto de vista de la economía también, tutitacawi. Bueno, y voy a acabar con un sistema comunitario de adquisición de medios de producción que es similar al tutitacawi, pero en términos de dotación de semilla para la primera cosecha. A eso en muchas zonas le llaman satapi o satapi, ¿ya? Bueno, depende. Yo sé que ahorita ojalá la gente le esté interesando, esté aprendiendo, le esté gustando y sea más riguroso. Y además me den a mí datos, cómo se llaman en otros lados. A mí me han dado 10,000 veces ya datos de cómo se llama una cosa u otra en diferentes lugares, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí yo iría redondeando, mi estimado Mario, Elizabeth, Miguel, David, Marta y Foa, que me he olvidado tu nombre, Eulogio. Bueno, si van a aparecer unos cuantos más, que les agradezco que estén ahí. Pero hasta ahí, querido Eulogio y los demás, ¿se entiende? He descrito fundamentalmente el patrón tripartito y he descrito fundamentalmente los tres elementos centrales que están vinculados de la economía comunitaria. Los procesos productivos, Aini, Minca, Humaraca, Yapana, los sistemas laborales, procesos productivos, Ainoca, Sataka, Vilquicha, sistemas laborales, Aini, Minca, Humaraca, Yapana, etcétera, y formas comunitarias de adquisición de medios de producción, que son Huaki, Tutitacawi y Satapi. ¿Ya? ¿Está bien, querido Miguel? Wilfredo, ¿se ha entendido? Bueno, yo sé que es una cantidad enorme de información, pero lo que yo quiero que a ustedes les quede es que, ¿por qué es tan importante la economía comunitaria? Porque yo creo que casi nadie entiende. Yo tuve el gusto y el privilegio desde mis 14 años, que ya tengo 50 y pico, estar vinculado a las comunidades indígenas, ¿no? Y fui un poco más allá de solamente plantearme el problema, bueno, cosmovisivo y religioso cultural, que está buenísimo. Pero esto es un tema muy importante y muy, digamos, descuidado y muy incomprendido y muy abusado también, ¿no?
porque todos dicen economía comunitaria y no tienen la más peregrina idea, pero en absoluto, de casi nada de la economía comunitaria. Ni siquiera del AINI y la Minca, que lo mentan, ¿no? Pero fíjense bien lo que les acabo de explicar. El AINI y la Minca no funcionan solo como sistemas de trabajo, laborales. Son resultado, no se escucha, me están diciendo. ¿Se escucha, David? ¿Miguel? ¿Quién dice que no se Oye, escucha? Se Bueno, escucha perfectamente. ya, Se escucha, súper, se escucha. Escuchamos normalmente, doctor. perfecto, pues alguien me puso ahí. Bueno, entonces está fantástico. Yo espero haberlos entusiasmado porque realmente a mí es una pasión. Yo este libro lo voy a publicar. Ojalá algún día nos veamos en persona. Pero fíjense bien, yo haya encontrado un orgullo indígena comunitario muy grande, ¿no? Y no solo porque mi abuelo era un quechua de Pairumani y mi familia aymara de otros lados, y yo parezco un cara, pero bueno, así es la vida, y también tiene su lado complicado, bueno y todo, pero sobre todo por la experiencia de vida, o sea, hay que entender muy a fondo el tema que les acabo de explicar. Yo los convoco, los exhorto a leer, a profundizar, ¿me entienden? Realmente, bueno, ya me estoy sintiendo un monje dándoles un discurso y no sé. Pero bueno, retomando, a ver, los sistemas laborales se ha entendido, los procesos productivos se ha entendido, las formas de adquisición de los medios de producción se ha entendido y su vinculación entre ellos, que funcionan condicionándose unos a otros. Hay cosas que no puedes hacer si tienes ayaña o ainoca. Hay cosas que no puedes hacer si no tienes ainoca. Hay sistemas laborales que no son eficientes así. Hay procesos productivos que no son viables sin ciertos tipos de organización del sistema laboral. Entonces, bueno, es un sistema en el estricto sentido de la palabra, interconectado, interdependiente y codeterminado. Unas cosas determinan a otras. Incluso una cosa que ahorita determina la otra, en ciertas otras circunstancias es al revés. La que es la variable determinada se vuelve determinante, dependiendo de hay sistemas riegos, si hay AINOCA, si hay AINI, si hay gente, si hay, no sé, mil cosas, si hay ganado, si hay zona de pastoreo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces hasta ahí yo llegaría, son las 8:05, hasta 8:30, ¿no? Entonces tenemos un tiempito para profundizar. Yo les pido que intentemos, ojalá que haya sido novedoso y profundo para ustedes el tema, tratar de centrar en tratar de comprender mucho más el sistema de la economía comunitaria. O sea, no solo testimonios y bueno, no sé, o pasarnos a otros temas. Se puede hablar lo que quieran. Yo no tengo una actitud policial nunca. Me molesta eso de los profes, ¿no? Que ejercen su podercito y se enojan y aplazan a la gente y no sé, ¿no? Ejercer el poder, le encanta a la gente, sobre todo a los más mediocres, ¿no? Ponga un mediocre con un gramo de poder, tan grave, ¿no? Peor si su podercillo es miserable, ¿no? Bueno. Ya, entonces pasaremos, querido Miguel, Elizabeth, Mario, bueno, en fin, David, los que están ahí, no sé. Profesor, una consulta. Sí, por favor. ¿Quién me está hablando? Si estoy en la calle y no puedo prender la cámara. Por todo lo que ha Antonio, ¿no? explicado, me hizo recuerdo a algo. Sí, soy Antonio. Por ejemplo, no sé si ha visto el sistema de producción que han asumido los uruchipayas, que es el lameo. Bueno, pienso que es sistema de producción porque como ellos no tienen un territorio fértil, sino es muy salado, entonces cuando viene la época de lluvia, ellos lo que hacen es en trabajo, o sea, trabajan todos para reunir esa agua y acumular en un solo lugar y dejar que seque, ¿no? Porque el agua que viene de Turco, Huachacalla, ¿no? Desde bajada hacia su territorio, ellos hacen que
el agua arrastra un poco de tierra, abono también, entonces generan como una piscina, cosa que cuando viene la época seca se asienta y recién ellos pueden producir, ¿no? En fila, o sea, cada familia tiene un surco para producir, entonces se va moviendo, no solo un lugar. Entonces, esto sería sistema laboral, sistema de producción. Claro, digamos, lo que estás explicando implica, depende cómo han organizado el proceso de trabajo, sistema laboral, pero sí es específicamente o sea, un proceso productivo, ¿no? O sea, un proceso productivo que implica conseguir las condiciones, que en este caso es agua, abono y sales que trae, digamos, el agua que va bajando, para volver, digamos, productiva su tierra, ¿no? Ese es el fin. Ese es un sistema productivo, un proceso productivo, que no hay o no es igual, no sé, en los valles o en otros lados del altiplano que no son tan desérticos, digamos, ¿no? Igual funcionan ciertas formas de producción de la quinoa en Pampaullagas, que yo conozco, en Quillacas, o entrando al Salar, ¿cómo se llama esa zona? Toda esa zona, ¿no? Bueno, eso, querida Antonia. Pero depende también ese proceso productivo, cómo organizan en términos de sistema laboral. Yo no conozco, está bonito lo del AMEO que me dices, ¿no? Y más o menos sabía en general, pero no sé cómo organizan o sea, la forma específica del trabajo. Me imagino que es tipo, a ver, tipo Humaraca o tipo compañía, o sea, ¿no? Digamos, es mucho más comunitario que si fuera un AINI o una Minca, que es un nivel mucho más grande. Me imagino que con eso riegan más o menos, por lo menos la gran mayoría de las sayañas o lo que se llame, o ainocas no debe haber, los urus no tienen ainocas, no hay un sistema, porque tiene muy poco territorio, pero digamos las sayañas, ¿no? De la gran mayoría deben Por lo que, eh, regar. Sí, dime, Antonio. sí, por lo que he explicado, lo asocio más al humar, por lo que he explicado, asocio más a la humaraca, porque es Sí, un trabajo puede ser. que todos los hay. En el Ayu se Sí, organizan las familias y todas las familias trabajan, ¿no? Hasta terminar y se dividen. Si a una familia le ha tocado la fila para sembrar piedras, en la siguiente siembra, esa familia le dan otro espacio mejor. Entonces, todos tratan de que claro. tengan beneficios, ¿no? Interesante, Antonia. Muchas gracias. Se cortó un poquito, pero se ha oído, ¿no? Hola, Bueno, hola, hola, Liz. ¿quién está hablando? Hola, hola. ¿Quién es? Omar. Ah, Omar. Ya. No puedes poner igual se te ve ahí, pero baja un poquito tu cámara para que veamos. Ahí, No, ¿se escucha? se escucha, sí. Ya. Ahora sí. Bueno, Ah, sí, buenas sí, noches ahora a sí. todos, a los que están en el curso. Muy interesante su explicación. Yo, todas las veces que da los cursos, siempre estoy atento. Mira, yo soy de Uy. la marca de Ica y tengo dos experiencias que compartir. ¿Lo puedo compartir? Sí, claro, pero dime bien qué hay luz para que yo me anote. Marca Ica. ¿Dónde es eso? Hay, bueno, marca Ica, hay Yucahuana. ¿Dónde? Ica, pues Ica, provincia de Daniel Campo, departamento de Potosí. Ya, dale. Ya. Entonces nosotros allá en mi comunidad practicamos dos cosas. Ahora quiero que me saque de duda. Por Ya, ejemplo, cuando un matrimonio se casa, un matrimonio joven, ¿no? Entonces, los tíos, los abuelos más ancianos empiezan con la construcción de la casa. Ellos dicen, mira, por aquí viene el viento, por aquí puede venir agua, por aquí hay ventarrones. Biencito lo tantean, mejor que un arquitecto lo tantean, pues. Para la guagua recién casada hay que hacer bien la casita, este ladito, hagamos la puertita, este otro lado, así su cocina y su patio. Empiezan, así 2 días, 3 días, gratuito el trabajo.
Entonces el papá o el recién casado concluye hasta el muro. Y con ya está el muro listo, viene la achocalla. Ahí sí, va toda la comunidad, con sus herramientas, escaleras, carretillas, palas, picos, y la mujer a hacer la sopa, la comida, todo. Entonces ya empiezan hasta cómo tiene que ser, los más mayores siempre están, los más abuelos siempre, así hay que hacer, el viento de este lado puede venir, bien se forza el trabajo, ¿no? Así que hasta terminar, si ese día no se ha terminado, al día siguiente termina. Entonces, bien bonito es el trabajo, bien comunitario, entonces ya termina bien, ya está tu casa, hijita, y ahí vas a vivir bien, con ciertas recomendaciones. Eso no es la forma de trabajo. Entonces, ¿dónde entres? No es AINE, no es Minca, no es nada. Pero ¿es productivo o no es productivo? Ese, sáqueme de lo de, estimado doctor. Sí, claro, Omar, mira, muy interesante el ejemplo que dices, pero a ver, una preguntita para responderte. O sea, eso de achocalla es, si entendí bien, primero empiezan a hacer la casa los abuelos y los padres, y después cuando ya para acabar toda la casa vienen, o sea, todos, es lo que tú dices, y la acaban directamente, digamos. ¿Ve? ¿Eso es? Hola, Omar. Ya, ya, no, al inicio de la obra de la casa, igual todos, no, ahí no van todos. Ah, Los más ya. tenidos, los abuelos, parientes, familiares, ellos van, por eso van, ¿en qué parte va a ser la casa? Tantean bien, pues por aquí Ah, puede venir agua, ¿no? Ese lado no hagamos. Por aquí es muy corredor de viento, tampoco hagamos. Un lugar adecuado, bonito eligen, porque digo, discúlpeme, mejor que el abogado lo hacen, pues, mejor que el arquitecto. El arquitecto que saca su buen chalito, mide, ¿no? El otro, aquí siempre, por aquí siempre viene agua cuando llueve, por aquí siempre ventanas viene, o por aquí es un poco sombra. Bonito lo tantean los más ancianos, entonces ahí sí se la hacen casa para el recién casado. Ahí van, y además los que trabajan albañiles ya manejan una comera, no nunca falta. Y para la achocalla, para el techado que nos decimos, ahí sí, hombres y mujeres, chicos y grandes, todos por igual. Entonces, es un trabajo gratuito, eso no se puede, es una forma de trabajo de cooperación, eso no se cobra, ni aire ni mica. Claro, el otro cuando está haciendo, igual vamos todito. Cuando otro empieza, igual vamos todito. Pues es la forma de trabajo de mi comunidad. Eso es, mi ya. estimado. Pero si van, entonces retribuye, pues, porque no ve. O sea, estás diciendo, digamos, para el techado, por decirte, no sé, cuando le has dado a tu hijo, han venido. Pero después tú también, a los que han venido, tú has ido a techar su casa, ¿no ve? Correcto, correcto, eso es voluntario. Si vamos, estamos estando ahí, adelante, pues. Claro. Cuando Eso estamos de es un AINI, camino. pues. Es un Claro, AINI. correcto, Un AINI. Ya. correcto. Súper. Buen ejemplo, Omar. Muchas Excelente, gracias. hermano. Hasta luego. Hasta Ya, luego. gracias. Ya. No, con gusto. Bueno, una última cosa que yo quisiera decir que me he olvidado, que es muy importante, es esta cuestión de, a ver, la base material del funcionamiento de la economía comunitaria, ¿ya? Porque a veces se idealiza demasiado y bueno, tiene condiciones muy complejas, ¿no? A ver, ¿cuál es la base material del funcionamiento de la economía comunitaria? La base material es que, a ver, el principal, digamos, medio de producción, que es la tierra o el territorio, no es distribuido por igual, en absoluto, al contrario. O sea, a ver, digamos, los originarios de los ayllus, ¿no? Tienen, por lo general, el doble de tierra, ¿ya? Los originarios tienen el doble de tierra. Y los forasteros o agregados tienen mitad de tierra o menos, un cuarto, un quinto, depende, un sexto, hasta el nivel en el que los sin tierra son los llamados en muchas zonas los utahuahuas. No tienen tierra, no tienen territorio. Entonces, hay una desigualdad estructural, ¿no? O sea, que uno puede evaluar moralmente, está bien o está mal, pero eso es así. La base material de distribución del territorio es jerárquico, ¿no? Bueno, además se puede entender, o sea, si vienen otros de otros años, bueno, pero así funciona. Ahora, ¿cuál es el tema complejo de esto? Que a lo largo del tiempo, donde todavía existe economía comunitaria, que es muy chiquitita, casi todo ya es campesinado, casi ya no hay ainocas en casi ningún lugar,
¿no? Tal vez zonas de Potosí, provincia Misque, el altiplano norte, por Achacache habrá, pero casi todo es Sayaña ahora. Eso también me sorprende a mí que nunca nadie estudia eso, ni siquiera en 14 años de que, bueno, hablamos de economía comunitaria y no sabemos ni siquiera dónde hay AILUS, dónde no hay AILUS, dónde hay AINOCA, dónde no hay AINOCA, nadie le importa, nadie estudia y nadie profundiza y nadie comprende. Es sorprendente porque somos muy también del discurso, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿qué implica? Que a lo largo del tiempo y en la erosión o, digamos, reforzamiento de las comunidades, hay gente, a ver, que son, digamos, originarios 1, originarios 2, originarios 3, originarios 4, porque se va complejizando, y hay agregados del AILU que pueden ser 1, 2, 3, 4 también. Entonces empieza a haber una cosa muy compleja que un agregado 1 puede tener más territorio que un originario 4. ¿Se entiende? Y esto es muy importante porque, a ver, tiene que ver con las posibilidades de del sostenimiento de la economía comunitaria. O sea, una economía comunitaria que ya está muy desgregada y que no tiene ainocas y no rotan los cultivos y no se entrega territorio comunitario, tiende a ser puramente sayaña, y la sayaña ya no solo gestión individual, sino que venden las sayañas. Bueno, esas comunidades ya se están desintegrando totalmente, ¿no? Aquí incluso el territorio es mercancía, se está vendiendo las sayañas, chao, y ya no hay ainocas. Pero el tema de originario forastero surge con mucho más rigor ahí porque es un problema de mercantilización. O sea, mientras más se mercantiliza la tierra, más quieren acaparar la tierra, sobre todo los originarios. Pues decir, tienen derechos, sí, está bien. Pero bueno, se da un desequilibrio y una desigualdad en general de la distribución de la tierra, etcétera, etcétera. Bueno, yo quería acabar con eso para que no entremos en discusiones bizantinas, llamémosle, de solamente, ¿no? Las bondades y idealizar la economía comunitaria. La economía comunitaria también tiene un punto de partida que es complicado, es esta distribución jerárquica del territorio. Ahora unos pueden justificarla, otros no, claro. Los originarios lo van a justificar y los agregados o utahuahuas o sobrantes van a decir que es injusto. Bueno, pero más allá de ese debate, esto es muy importante saber, porque fíjense bien, por ejemplo, Tupac Katari era un forastero del Ayllu, o sea, no era ni siquiera era un originario del Ayllu, ¿ya? Entonces tiene implicancias políticas, por eso, digamos, Tupac Katari se cría en una panadería, se volvió obrero, después se vuelve trajinero de coca, ¿no? Pero si hubiera sido un originario del Ayllu, hubiera sido imposible que sea Tupac Katari. Los forasteros eran los que en general, que además estaban sin tierra o agregados o sobrantes del Ayllu o sin tierra o tahuahuas, los que planteaban, por ejemplo, los forasteros eran en la época colonial los que conseguían la plata, volviéndose mingas después de haber sido mita en Potosí y volviéndose forasteros, los que conseguían el tributo para que las comunidades sobrevivan. O sea, imagínense, o sea, encima de que estaban casi como expulsados del Ayllu, porque no eran ni siquiera indios del Ayllu, eran indios forasteros o agregados, o sobrantes, o como quieran llamarles, digamos, bueno, Tupac Katari era eso, era un forastero del Ayllu, y los forasteros eran los que salvaban a los Aylus, porque eran los únicos que podían conseguir recurso monetario, siendo mingas, habiendo sido antes mitayos. Bueno, entonces esta cuestión es importante porque la economía comunitaria siempre ha tenido una deuda muy grande con los forasteros, sobrantes, agregados del Ayllu, como quieran llamarles, y la relación entre originarios y agregados o sobrantes o forasteros. Forasteros era, digamos, la denominación tributaria, ¿no? Forastero del Ayllu. O sea, no eres un indio del Ayllu, sino eres forastero del Ayllu, ¿no? Era una categoría tributaria. Entonces han hecho censos, por eso se sabía cuántos, para cobrarles tributo a las comunidades. Bueno, este es un tema muy importante de la reproducción económica del Ayllu y del sistema comunitario.
la economía comunitaria, ¿no? Bueno, yo acabaría ahí, tenemos unos 5 minutos. No sé si hay una o dos preguntas para no pasarnos de 8:30. Bueno, si nos pasamos un rato está bien, Aló. pero mientras sea interesante la Hola. charla, las preguntas. Buenas Aló. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Pongan su cámara, por favor, o avisen quién Sí, habla. buenas Irineo. noches. Buenas noches, Irineo. Sí, Tiene la palabra. a ver, Preguntas, comentarios. sí, me parece interesante el tema. Muy buenas noches, Licen, y a todos quienes están en esta sesión. Yo simplemente quería hacer notar algo. Ya también establece de la comunidad. Allá. He vivido también en el campo y conozco también muchas de estas temáticas a las que usted hace referencia, ¿no? Tal vez de otros contextos con otras terminologías. Ujú. Pero en algo que yo quiero hacerle notar, Listen, es en un proceso de producción, como dice la Minca, Ujú. ya, por lo menos en el contexto de la que yo soy parte, la Minca tiene otra connotación, ya. Ya. Es más un proceso de producción relacionado con la ganadería, ya. Pero a ver, un cachito, Irineo, mil disculpas que te corte. O sea, la minca no es un proceso productivo, es un sistema laboral, la minca. Ya, está bien, Ujú. podemos tal vez equivocarse en el concepto, perfecto. Ya. Ajá. Es que ahorita estoy con otra sesión, voy a retirarme porque estoy Ah, distraído. Pero el tema es el siguiente. Minca, desde la concepción de mi comunidad, es un sistema laboral más directamente vinculado a la ganadería. Ya, ya. pongo un ejemplo, ¿Qué ¿no? comunidad es? Yo soy de la región de Oruro, del occidente, región de Huachacalla, Ya. ¿ya? Eh, a ver, lo pongo un ejemplo. Mm, Ujú. Yo soy ganadero, bueno, varios ganaderos vivimos en un contexto territorial, ¿no? En una sayaña, como dicen, ¿no? Ya, lamentablemente ya las ainocas poco menos que han desaparecido. Habían ainocas más de relacionadas a la ganadería, pero lo estoy hablando de hace 30 o más años atrás, ¿no? Sí, Lamentablemente eso se ha ido distorsionando, ¿no? sí. Ya por el proceso de la colonialidad y todo aquello. Pero a ver, el tema de la minca, ¿no? Es un sistema laboral donde una familia, por si tiene ganados, tiene necesidad de salir de la comunidad y no sabe con quién dejar su ganado. Y busca un vecino cercano, un familiar o, ¿no? Alguien de la comunidad para que Mm, pueda hacerse cargo del cuidado de sus ganados, ¿no? Y lo ya. asume, ¿no? Sin costo, nada, ¿sí? Pero esta forma de trabajo es retribuida en una situación similar, ¿no? En otro momento me toca a mí, tal vez tengo una urgencia de viajar a la ciudad o tener algunas diligencias, entonces el vecino, el comunal que en un momento me pidió este tipo de trabajo, de cuidar mi ganado, me retribuye en esa misma forma de trabajo, de cuidado de ganado por un tiempo determinado. A eso es lo que nosotros denominamos minca, ¿ya? Mm, Eso prácticamente ahora se ha distorsionado, actualmente ya no existe, porque el territorio ya está parcelado por especies de sayañas ya definidas y muchas familias, bueno, ya han parcelado sus ganados, sus territorios, es más, han generado sus cercos, ¿no? Y el cuidado de los ganados ya es más a nivel familiar o a nivel individual, digamos así, ¿no? Entonces, claro. eso un poco para aclarar, ¿no? El tema de Minca, por lo menos en un concepto más, por lo menos en la región del occidente hondureño, se lo entiende de esa forma. Qué interesante, Irineo. Es un buen ejemplo. Está bueno. Bueno, ya estamos para cerrar. ¿Alguien más quiere preguntar algo, comentar? Y vamos cerrando. Muchas gracias a los 10 o 12 que me han escuchado, ¿no? No sé si hay algo. Bueno, querido Mario, entonces lo dejamos ahí. Irineo. Bueno, y despedirme con mucho cariño. Para mí ha sido muy lindo. A ver si algún día nos vemos en persona por ahí. David.
Elizabeth, Doris, Fortunato. Wilfred, José Ramón. Muchas gracias. No lo veo, a ningún Fortunato. Buenas Bueno. noches, licenciado. Muchas Fortunato, eres el gracias. FOA. Buenas noches, licenciado. Muchas gracias Buenas por noches. compartir sus conocimientos con nosotros. Muy interesante cómo están agrupados la gente del campo. Muchas veces nosotros no hemos tenido la oportunidad de escuchar estas terminologías. Para mí ha sido novedoso e interactiva la clase el día de hoy. Muchas gracias. Qué bueno, Elizabeth. Qué bueno, me alegra mucho. Mucha suerte, que les sirva. Jalala, decimos. Desde Santa Cruz, hasta luego, hasta pronto. Un saludo a todos, chao, chao. Jayaya, licenciado, gracias. Hasta luego. Saludos, Irineo. Hasta Muchas luego, gracias, licenciado, y un gusto haber participado en su curso. Un gusto, Mario, y creo que no sé quién más estaba hablando. Un gusto, Saludos, que les vaya muy bien. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Igualmente, licenciado. De saludos bueno, de Tupiza. Saludos de Tupiza, Gracias. muy bueno. Tupiza Buenas Manta. noches. Saludos desde Quime. Eso, que les vaya muy bien. Igualmente, Jayaya, licenciado, que Jayaya. tenga. Buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches, Buenas buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Hasta luego, licenciado, desde la ciudad del Alto. Buenas noches, Ya. desde Alto. Chao. Chao, chao, ya. Ya salió bien, profe, Vámonos. vámonos, profe. Listo, vámonos, muchachos, para distribuir mañana los chicos. Muy buenas noches, estimados compañeros. Hasta otro.